Hay historias que comienzan con una casualidad, un reencuentro inesperado, una mirada que despierta lo que jamás debió sentirse. Él carga el peso de un imperio, ella, los sueños que aún no se ha permitido vivir. Entre pasillos de cristal y silencios que arden, lo prohibido empieza a tomar forma. Pero cuando el corazón se atreve a desafiar las reglas, nada vuelve a ser como antes. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de decisiones, de consecuencias, y de un deseo que una vez encendido, es imposible de apagar. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la sala de juntas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa de caoba. Tomás Valverde observaba la ciudad desde el piso 42 con una mezcla de resignación y nostalgia. Sus dedos tamborileaban sobre el cristal de la ventana, mientras su mente vagaba por las playas de Bali y las montañas de Nepal, lugares donde había encontrado la libertad que ahora parecía un sueño lejano. «Señor Valverde, la junta directiva lo espera». La voz de su asistente lo devolvió a la realidad. A sus 28 años, Tomás nunca había imaginado que tendría que asumir la presidencia de las Industrias Valverde tan pronto. Su plan original incluía al menos una década más de aventuras, fiestas exclusivas y la ausencia total de corbatas y responsabilidades corporativas. «Gracias, Mariana. Diles que estaré allí en 5 minutos». Ajustó su corbata azul marino frente al reflejo del ventanal. El traje gris oscuro que llevaba parecía una armadura prestada, algo que no le pertenecía del todo. Suspiró profundamente y compuso su mejor sonrisa de negocios. El pasillo hacia la sala de juntas era un recordatorio constante del legado que ahora cargaba sobre sus hombros. Retratos de su abuelo, fundador del imperio, y de su padre, quien había transformado una empresa local en un conglomerado internacional, flanqueaban las paredes. Ahora, debido a problemas cardíacos de su padre, era su turno de tomar las riendas, al menos temporalmente. La reunión transcurrió como todas las anteriores en las últimas semanas. Cifras, proyecciones, estrategias de mercado, palabras que se deslizaban frente a él mientras asentía y hacía preguntas calculadas para demostrar un interés que no sentía realmente. Bajo la superficie de su aparente calma, Tomás sentía que se asfixiaba lentamente. Cuando la junta finalmente terminó, fue el último en salir. Se aflojó la corbata mientras caminaba hacia su oficina. «Tomás, ¿eres tú?» Aquella voz melodiosa lo detuvo en seco. Una voz que conocía bien, pero que había cambiado sutilmente desde la última vez que la escuchó. Se giró lentamente para encontrarse con unos brillantes ojos verdes que lo observaban con curiosidad. Alicia, la hermana menor de Bruce, su mejor amigo, estaba de pie frente a él. Ya no era la adolescente tímida que recordaba. A sus 19 años, Alicia Torres se había transformado en una joven mujer, cuya presencia iluminaba el austero pasillo corporativo. Sus largos cabellos rubios caían en ondas sobre sus hombros, y su vestido color crema combinaba elegancia y juventud de una manera que solo alguien con su innato sentido del estilo podría lograr. «¿Cuánto tiempo sin verte, señor Valverde?», exclamó ella con una sonrisa juguetona, enfatizando de manera burlona su título. «Bruce me dijo que habías vuelto, pero no creí que estarías tan domesticado. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Sus palabras destilaban un sarcasmo mezclado con algo más profundo que Tomás no quiso analizar. «Estoy temporalmente encadenado», respondió con una media sonrisa. «¿Qué haces aquí?» «Vine a recoger a Bruce para almorzar. Estoy de vacaciones en la universidad y pensé en sorprenderlo». Tomás asintió, consciente de que ella estudiaba arquitectura, aunque intentaba no pensar demasiado en la vida de Alicia. Era la hermana pequeña de su mejor amigo, un territorio prohibido por definición. «Te invitaría a acompañarnos, pero supongo que ahora eres demasiado importante para almuerzos improvisados», añadió ella, inclinando ligeramente la cabeza. Había un desafío implícito en sus palabras que despertó algo en el interior de Tomás. Esa chispa de rebeldía que había intentado suprimir desde su regreso. «De hecho», respondió mientras consultaba su reloj, «acabo de cancelar mi próxima reunión mentalmente.
Me vendría bien recordar cómo es tener una conversación que no incluya porcentajes de ganancias. La sonrisa de Alicia se ensanchó, revelando un hoyuelo en su mejilla derecha que Tomás no recordaba haber notado antes. Cuidado, Tomás. Podrían revocarte el carnet de ejecutivo aburrido. El comentario arrancó una risa genuina de Tomás, la primera en semanas. Mientras caminaban hacia la oficina de Bruce, sintió una extraña mezcla de nostalgia y algo nuevo, algo peligroso que se agitaba en su interior cada vez que Alicia lo miraba, con aquellos ojos verdes que parecían conocer secretos que él mismo ignoraba. Lo que Tomás no sabía entonces era que aquel encuentro casual marcaría el comienzo de un camino sin retorno, uno que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre lo que realmente deseaba en la vida. La oficina de Bruce Torres reflejaba perfectamente su personalidad, ordenada, práctica y con toques sutiles de lujo discreto. Cuando Tomás y Alicia entraron, Bruce levantó la mirada de los documentos que revisaba y una sonrisa de sorpresa apareció en su rostro. «Vaya, no esperaba ver a mis dos personas favoritas juntas», comentó mientras se levantaba para abrazar a su hermana y dar una palmada amistosa en el hombro de Tomás. «¿Cómo conseguiste sacarlo de su nueva fortaleza de soledad?», preguntó a Alicia. «Solo tuve que recordarle que existe vida más allá de estas paredes de cristal», respondió ella con un guiño. Los tres se dirigieron a un exclusivo restaurante cercano, donde la reserva permanente de la familia Valverde les garantizó una mesa privilegiada con vistas a la ciudad. Durante el almuerzo, Bruce habló sobre los nuevos proyectos de la empresa, mientras Tomás asentía distraídamente. Su atención estaba dividida entre la conversación y la presencia magnética de Alicia, quien parecía disfrutar de su desconcierto. «¿Recuerdas aquella vez en Ibiza, Tomás?», preguntó ella de repente, interrumpiendo la conversación sobre estrategias de inversión. «Bruce me contó que terminaste nadando desnudo a medianoche porque perdiste una apuesta». La mención hizo que Tomás casi se atragantara con su vino. Bruce soltó una carcajada. «No creo que esas historias sean apropiadas para la hora del almuerzo», respondió Tomás, intentando mantener la compostura. «¿Por qué no?», insistió Alicia, inclinándose ligeramente hacia él. «¿El señor Valverde teme que arruinen su nueva imagen corporativa?». Había algo en la forma en que pronunciaba «señor Valverde», con ese tono burlón y sugerente, que hacía que la temperatura alrededor de Tomás pareciera aumentar varios grados. «Mi hermana siempre ha tenido un don para encontrar el punto débil de las personas», comentó Bruce, ajeno a la tensión que crecía entre ellos. «Por cierto, ¿cómo va la universidad, Al?». Mientras Alicia relataba anécdotas sobre sus estudios de arquitectura, Tomás la observaba con detenimiento. Sus gestos elegantes al hablar, la forma en que sus ojos brillaban cuando mencionaba proyectos que la apasionaban, el movimiento casi hipnótico de sus labios. Se obligó a apartar la mirada cuando se dio cuenta de que Bruce lo observaba con curiosidad. El almuerzo continuó entre risas y recuerdos compartidos. A medida que la conversación fluía, Tomás sentía cómo una parte del peso que cargaba desde su regreso se aligeraba. Era como si por un momento volviera a ser el mismo de antes, libre de responsabilidades corporativas. Al despedirse, Bruce fue llamado urgentemente por un cliente, dejando a Tomás y Alicia solos frente al restaurante. «Te acompaño a casa», ofreció Tomás, más por cortesía que por cualquier otra razón. «¿Seguro que tu agenda te lo permite?», preguntó ella con aquella sonrisa que comenzaba a obsesionarle. «Puedo hacer una excepción». Durante el trayecto en el vehículo privado de Tomás, el silencio entre ellos adquirió una cualidad casi tangible. Ella miraba por la ventana, aparentemente distraída mientras él intentaba concentrarse en responder algunos correos desde su teléfono. «¿Sabes?», dijo ella de repente, «nunca entendí por qué te fuiste así, sin despedirte». La pregunta tomó a Tomás por sorpresa. Había partido hacia su autoimpuesto exilio hace casi 3 años, cuando Alicia apenas tenía 16. «Necesitaba encontrar mi propio camino, lejos de todo esto», respondió vagamente. «¿Y lo encontraste?». Tomás guardó silencio por un momento, reflexionando. «Encontré libertad, que no es poco. Pero ahora estás de vuelta, atrapado en un traje que parece incomodarte», observó ella, mirándolo directamente. «¿Mereció la pena?».
La pregunta resonó más profundamente de lo que él hubiera querido admitir. Algunas responsabilidades no se eligen, Alicia, pero los deseos sí, respondió ella con una intensidad que lo desconcertó. Al llegar a la mansión Torres, Tomás se detuvo un momento antes de que ella bajara del auto. Alicia, no sé qué estás buscando, pero ¿quién dice que estoy buscando algo? Lo interrumpió ella con una sonrisa enigmática. Quizás solo me divierte ver cómo intentas convencerte de que eres alguien que no eres. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó y depositó un beso en la comisura de sus labios, tan rápido y sutil que por un instante dudó si realmente había sucedido. «Gracias por el almuerzo, señor Valverde», susurró, y salió del vehículo con la elegancia natural que la caracterizaba. Tomás permaneció inmóvil, observándola desaparecer tras las puertas de la mansión. Su perfume persistía en el interior del coche, un recordatorio de su presencia. Se pasó la mano por el rostro, intentando aclarar sus pensamientos. Era la hermana pequeña de Bruce. Era 9 años menor que él. Era intocable por 1000 razones diferentes, y sin embargo, mientras conducía de regreso a la oficina, no podía dejar de pensar en aquellos ojos verdes desafiantes y en esa sonrisa que parecía saber exactamente qué cuerdas tocar para desestabilizarlo. Tomás Valverde, quien había escalado montañas, cruzado desiertos y enfrentado tormentas en alta mar, se encontraba ahora ante un peligro mucho mayor: el creciente deseo que sentía por Alicia Torres y la aterradora certeza de que, si se rendía a él, nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de reuniones interminables para Tomás. Sin embargo, su mente divagaba constantemente hacia aquel breve momento con Alicia. Cada noche, al regresar a su ático solitario, se prometía a sí mismo mantener la distancia, recordándose todas las razones por las que cualquier acercamiento sería un error. El viernes por la noche, Bruce insistió en que lo acompañara a una fiesta en la mansión de los Rivero, una de las familias más influyentes de la ciudad. «Necesitas recordar cómo divertirte», le dijo su amigo. «Estás volviéndote un aburrido ejecutivo, justo lo que siempre juraste evitar». Tomás accedió, más por escapar del silencio de su apartamento que por verdadero interés. Lo que no esperaba era encontrar a Alicia allí, resplandeciente en un vestido esmeralda que realzaba el color de sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron desde lados opuestos del salón, Tomás sintió una corriente eléctrica recorrer su columna. Pero contrario a lo que esperaba, ella apenas lo saludó con un gesto distante y siguió conversando animadamente con un grupo de jóvenes de su edad. Durante toda la velada, Alicia pareció ignorarlo deliberadamente. Cuando coincidían cerca, ella lo trataba con una cortesía helada, como si fuera un simple conocido, nada más que el amigo de su hermano. Ni provocaciones, ni sonrisas cómplices, ni miradas cargadas de intención. «¿Todo bien con Alicia?», preguntó Bruce notando la tensión. «Parece molesta contigo». «No tengo idea», respondió Tomás intentando sonar indiferente. Mientras la observaba reír con un joven apuesto que le susurraba al oído, Tomás sintió una incomodidad que se negaba a nombrar. No eran celos, se repetía. No podían serlo. Cerca de la medianoche, la vio salir al jardín con el mismo joven. Sin pensar en lo que hacía, lo siguió a una distancia prudente. «Mark, eres encantador, pero no estoy interesada», escuchó decir a Alicia mientras los observaba desde las sombras. «Vamos, Al. Solo un trago más en mi apartamento», insistió el joven tomándola por la cintura. Tomás avanzó instintivamente. «Creo que la señorita fue clara», intervino con voz firme. El joven se giró, sorprendido. «Tomás Valverde», dijo con una sonrisa tensa. «No sabía que ustedes...» «No lo hacemos», interrumpió Alicia con frialdad. «El señor Valverde solo está ejerciendo de niñera improvisada, algo que nadie le pidió». Sus palabras lo golpearon con fuerza inesperada. Mark se excusó y regresó a la fiesta, dejándolos solos. El silencio entre ellos se extendió por lo que pareció una eternidad. «¿Qué estás haciendo, Alicia?», preguntó finalmente Tomás. «Divirtiéndome, algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Con alguien como Mark. Es un idiota que solo busca...» «¿Y eso a ti qué te importa?», lo interrumpió ella, sus ojos brillando con furia contenida.
Hace una semana dejé bastante claro lo que sentía por ti, y tú no hiciste nada. Así que decidí seguir adelante. Tomás se pasó una mano por el cabello, frustrado. Esto no puede funcionar. Soy el mejor amigo de tu hermano. Soy 9 años mayor que tú. Excusas, sentenció ella. Tienes miedo, Tomás. No de Bruce, no de mi edad. Tienes miedo de sentir algo real. Se acercó a él y por un instante Tomás creyó que lo besaría. Pero ella simplemente lo rodeó. Disfruta de tu vida perfectamente controlada, señor Valverde. Yo viviré la mía. La vio alejarse hacia la mansión, con la barbilla en alto y la espalda recta. Algo se quebró dentro de él, una certeza que había estado ignorando. La extrañaba. Extrañaba su risa, sus provocaciones, incluso la forma en que lo desafiaba constantemente. Los días siguientes confirmaron el cambio en la estrategia de Alicia. En las pocas ocasiones en que coincidían, ella lo trataba con educación distante. Lo miraba sin verlo realmente, como si fuera transparente. Ya no había comentarios mordaces ni sonrisas juguetonas, solo silencio y cortesía vacía. Tomás se sorprendió a sí mismo buscando excusas para visitar a Bruce en su casa, esperando encontrarla. Cuando lo lograba, ella apenas permanecía en la misma habitación. Una tarde, la vio salir acompañada de otro joven, riendo abiertamente. La punzada que sintió en el pecho le confirmó lo que ya sabía, pero se negaba a admitir. Alicia Torres se había metido bajo su piel. Y ahora que ella había decidido alejarse, el vacío resultante era dolorosamente evidente. 2 semanas habían pasado desde la fiesta en la mansión Rivero. Tomás se había sumergido en el trabajo como nunca antes, llegando primero a la oficina y saliendo último, incluso los fines de semana. Sus asistentes estaban sorprendidos por su repentina dedicación, pero nadie cuestionaba al heredero Valverde. Aquella noche, una gala benéfica organizada por la madre de Bruce reuniría a la élite de la ciudad. Tomás había decidido no asistir hasta que Bruce prácticamente lo arrastró. «Si sigues así, terminarás convertido en un mueble más de la oficina», le dijo mientras lo obligaba a ponerse un smoking. «Además, mi madre no te perdonaría la ausencia». La mansión Torres resplandecía con luces y música. Tomás saludaba mecánicamente a conocidos, su mente dividida entre conversaciones superficiales y la constante búsqueda de una cabellera rubia entre la multitud. La encontró junto al bar, charlando animadamente con una amiga. Llevaba un vestido azul noche que contrastaba perfectamente con su piel clara. Al verlo, su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Señor Valverde, qué sorpresa verlo en un evento social», saludó con aquel tono cortésmente distante que tanto lo irritaba ahora. «Alicia, ¿podríamos hablar en privado?», preguntó, ignorando su comentario. Ella arqueó una ceja con expresión divertida. «Lo siento, pero he prometido este baile», señaló hacia la pista donde un joven la esperaba. Tomás la observó alejarse, su frustración creciendo a cada segundo. Bebió 2 copas de whisky en rápida sucesión, intentando calmar el torbellino de pensamientos contradictorios que lo asaltaban. Cerca de la medianoche, la vio salir al jardín sola. Sin dudarlo, la siguió. La encontró sentada en un banco de piedra, contemplando la luna. La suave luz plateada iluminaba su perfil, haciéndola parecer casi etérea. «¿Me estás evitando?», preguntó sin preámbulos. Alicia no pareció sorprendida por su presencia. «No todo gira en torno a ti, Tomás», respondió sin mirarlo. «Simplemente sigo con mi vida, como sugeriste». «No sugerí nada. Solo dije que no podía funcionar», completó ella, enfrentándolo ahora. «Fuiste bastante claro». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de palabras no dichas. Tomás se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Te extraño», confesó finalmente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Alicia lo miró con sorpresa genuina. Por un instante, su máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando a la joven vulnerable bajo la fachada. «No juegues conmigo, Tomás. No soy una de tus conquistas pasajeras. Nunca he pensado en ti de esa manera». «¿Y cómo piensas en mí, entonces?», desafió ella, inclinándose ligeramente hacia él. El perfume de Alicia lo envolvió, aquella mezcla de vainilla y algo indefinible
que lo había perseguido en sueños. Sus ojos verdes brillaban con expectativa y algo más profundo que no supo nombrar. De maneras que no debería, murmuró. Y entonces sucedió. Sin planificarlo, sin pensarlo siquiera, Tomás eliminó la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue el resultado de semanas de tensión acumulada, de deseos reprimidos y negados. Sus manos se enredaron en el cabello de Alicia, mientras ella se aferraba a su chaqueta, respondiendo con igual intensidad. El mundo a su alrededor desapareció. Solo existía el calor de sus labios, la suavidad de su piel bajo sus dedos, el pequeño suspiro que escapó de ella cuando profundizó el beso. La realidad regresó abruptamente cuando escucharon voces acercándose. Se separaron, ambos respirando agitadamente. El rostro de Alicia reflejaba una mezcla de sorpresa y felicidad que hizo que algo se agitara en el pecho de Tomás. Pero junto con esa emoción llegó el peso de la culpa y el remordimiento. Las imágenes de Bruce, de sus padres, de todas las razones por las que esto estaba mal, inundaron su mente. «Esto fue un error», dijo poniéndose de pie bruscamente. «Lo siento, Alicia. No debí...» La expresión de ella se endureció instantáneamente, como si una máscara hubiera caído sobre su rostro. «Por supuesto», respondió con voz gélida. «Un error, como siempre». Se levantó con dignidad, alisando su vestido. «No te preocupes, señor Valverde. Entiendo perfectamente. Tu secreto está a salvo conmigo». Sin esperar respuesta, regresó a la fiesta, dejando a Tomás solo con el fantasma de aquel beso y la certeza de que, esta vez, había cruzado una línea que no podría desdibujar. El nombre de Alicia Torres encabezaba la elegante invitación digital que parpadeaba en la pantalla del teléfono de Tomás. Subasta benéfica anual por la educación infantil. Cena con Alicia Torres, entre otras experiencias exclusivas. Habían pasado 10 días desde aquel beso en el jardín, 10 días en los que Tomás había evitado cualquier evento social donde pudiera encontrarse con ella. Pero Bruce, ignorante de la tensión entre su hermana y su mejor amigo, insistía en que asistiera. «Es por una buena causa», argumentó durante el almuerzo. Además, las empresas Valverde siempre han sido uno de los principales donantes. Tomás accedió finalmente, más por obligación que por deseo. Lo que no mencionó fue que la idea de ver a Alicia subastada para una cena con algún desconocido le provocaba una inquietud que no quería analizar. La noche del evento, el Hotel Continental desplegaba su máximo esplendor. Candelabros de cristal iluminaban el salón principal, mientras la élite de la ciudad circulaba con copas de champán, exhibiendo joyas y sonrisas calculadas. Tomás se mantuvo en segundo plano, observando el desarrollo de la subasta sin participar, hasta que el presentador anunció la siguiente experiencia: una cena privada con la encantadora Alicia Torres en el restaurante de su elección. Alicia subió al escenario con gracia felina. El vestido rojo que llevaba realzaba cada curva de su figura, y su sonrisa, aunque dirigida al público, parecía contener un secreto. Tomás no pudo apartar la mirada de ella. «Comenzamos la puja con $50,000», anunció el presentador. Las ofertas comenzaron a elevarse rápidamente. 80,000, 120,000, 200,000. Cada cifra provocaba en Tomás una creciente incomodidad. La idea de Alicia cenando íntimamente con alguno de aquellos hombres que alzaban sus paletas resultaba insoportable. Cuando la puja alcanzó los $300,000, un silencio expectante se instaló en la sala. El ganador aparente era Philip Montecristo, heredero de una cadena hotelera y conocido playboy. 300,000 a la una, 300,000 a las dos. $500,000. La voz de Tomás resonó con claridad en el salón. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Bruce, a su lado, lo miró con asombro, pero nada comparado con la expresión de Alicia, cuyos ojos verdes se abrieron de par en par, fijos en él. $500,000 del señor Valverde, confirmó el presentador, visiblemente emocionado. ¿Alguna otra oferta? Nadie se atrevió a superar aquella cifra astronómica. Con un golpe de martillo, la cena con Alicia quedó adjudicada a Tomás. Tras bambalinas,
Alicia lo esperaba con brazos cruzados y expresión indescifrable. «¿Qué fue eso?», preguntó cuando estuvieron solos. «Una donación a una buena causa», respondió él, intentando sonar casual. $500,000 por una cena conmigo, insistió ella, escéptica. «No soy tan buena compañía, te lo aseguro». Tomás se acercó un paso, notando cómo ella contenía la respiración. «Permíteme juzgar eso». Los días siguientes transcurrieron en un limbo de anticipación. La cena había sido programada para el viernes siguiente en Le Ciel, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Tomás alternaba entre la excitación y el arrepentimiento, cuestionando constantemente su impulsiva decisión. Cuando finalmente llegó la noche, el nerviosismo lo dominaba como nunca antes. Él, que había cerrado negocios multimillonarios sin pestañear, que había arriesgado su vida en expediciones extremas, temblaba ante la perspectiva de una simple cena. Alicia llegó puntual, deslumbrante en un vestido negro que parecía haber sido confeccionado específicamente para torturarlo. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y una sutil fragancia a vainilla la precedía. «¿Valió la pena el $500,000, señor Valverde?», preguntó ella con una sonrisa desafiante mientras tomaba asiento. «Cada centavo», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad. La cena transcurrió entre conversaciones que fluctuaban entre lo banal y lo profundo. Hablaron de arquitectura, de los viajes de Tomás, de las expectativas familiares y los sueños personales. Poco a poco, la tensión inicial dio paso a una complicidad casi olvidada. «¿Por qué lo hiciste realmente?», preguntó ella cuando el postre llegó a su fin. Tomás contempló su copa de vino, buscando una respuesta que ni él mismo comprendía completamente. «No soportaba la idea de que cenaras con otro», confesó finalmente. El silencio que siguió pesaba con posibilidades no expresadas. Los ojos de Alicia, fijos en los suyos, parecían buscar algo más profundo que palabras. «¿Y ahora qué?», murmuró ella. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. La respuesta de Tomás cambiaría el curso de todo lo que vendría después. El trayecto desde el restaurante hasta el apartamento de Tomás transcurrió en un silencio cargado de expectativa. La pregunta de Alicia, «¿y ahora qué?», seguía flotando entre ellos, demandando una respuesta que iba más allá de las palabras. Cuando él la invitó a subir para tomar una última copa, ambos sabían que la noche contenía promesas no pronunciadas. El ascensor privado los llevó directamente al ático, 40 pisos por encima de la ciudad. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, las luces nocturnas creaban un telón de fondo casi mágico. «Este lugar se parece a ti», comentó Alicia mientras recorría el espacio minimalista pero lujoso. Elegante, reservado, pero con detalles que revelan más de lo que pretendes mostrar. Tomás la observaba moverse por su espacio personal con una familiaridad que resultaba sorprendentemente natural. Le entregó una copa de vino tinto y sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por su brazo. «¿A qué te refieres?», preguntó, genuinamente curioso. Ella señaló hacia una esquina del salón, donde una mochila de expedición gastada descansaba junto a un mapa del mundo con numerosas marcas. «Mantienes tus recuerdos de libertad cerca, aunque pretendas ser el ejecutivo perfecto», sonrió. «Hay una parte de ti que se niega a rendirse». La percepción de Alicia le resultó inquietante. Nadie, ni siquiera Bruce, había notado aquel pequeño acto de rebeldía silenciosa. Se acercaron al ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. La proximidad entre ellos era casi dolorosa, cada centímetro de aire cargado de tensión no resuelta. «No debería estar aquí», murmuró Alicia, aunque no hizo el menor intento de alejarse. «Lo sé», respondió Tomás, su voz más ronca de lo habitual. Cuando ella se giró para mirarlo, la decisión brillaba en sus ojos verdes. Dejó su copa sobre una mesa cercana y, sin mediar palabra, eliminó la distancia entre ellos. Esta vez fue ella quien inició el beso, enredando sus dedos en el cabello de Tomás. Todo el control que él había mantenido durante semanas se desvaneció. La abrazó como si temiera que fuera a desaparecer, perdiéndose en la suavidad de sus labios y en el aroma a vainilla que lo embriagaba.
Las palabras sobraban mientras sus miradas comunicaban lo que tanto tiempo habían callado. Con delicadeza, Tomás tomó su mano y la condujo hacia el dormitorio, donde la luz plateada de la luna creaba sombras danzantes sobre las paredes. Aquella noche, todas las barreras cayeron. Se descubrieron mutuamente con reverencia y asombro, como exploradores ante un territorio sagrado. Cada mirada, cada caricia, cada suspiro era una confesión silenciosa que resonaba más profundamente que cualquier palabra. El tiempo pareció detenerse mientras sus almas se reconocían en la intimidad más profunda. Cuando finalmente se unieron, fue como si encontraran una respuesta a una pregunta que habían estado formulando toda la vida sin saberlo. Los límites entre ambos se desdibujaron en una danza ancestral de entrega y pertenencia. La habitación se llenó de susurros entrecortados y promesas murmuradas contra la piel. Por un instante perfecto, el mundo exterior dejó de existir. Solo importaban ellos dos y la conexión que trascendía lo físico. Después, mientras yacían entre las sábanas revueltas, una calma apacible los envolvió. Alicia descansaba sobre el pecho de Tomás, quien dibujaba patrones invisibles en su espalda desnuda. La intimidad compartida flotaba entre ellos como un secreto precioso. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su tensión creciente. «En Bruce», confesó Tomás. «En lo que pensaría si supiera...». Alicia se incorporó sobre un codo para mirarlo directamente. «Soy adulta, Tomás. Las decisiones sobre mi vida me pertenecen. Lo sé, pero él es mi mejor amigo. ¿Y tú siempre has sido la hermana pequeña intocable?», completó ella con un dejo de amargura. «Ya no soy una niña». «Eso es evidente», respondió él con una media sonrisa, besando su frente con ternura. Pero incluso mientras la abrazaba de nuevo, una sombra de duda persistía en su mente. La magia de la noche empezaba a disiparse frente a las complicaciones de la mañana siguiente. «Deberíamos dormir», susurró contra su cabello, posponiendo decisiones que no estaba preparado para tomar. Alicia asintió, acurrucándose contra él. Pronto, su respiración se volvió regular y profunda. Tomás, sin embargo, permaneció despierto, contemplando a la mujer en sus brazos y preguntándose cómo algo que se sentía tan correcto podía parecer tan complejo a la luz de la razón. Mientras la ciudad dormía, Tomás Valverde enfrentaba la verdad inevitable. Esta noche lo había cambiado todo, y el amanecer traería consigo consecuencias que no estaba seguro de poder manejar. El amanecer se filtró lentamente a través de las cortinas del ático de Tomás. Cuando los primeros rayos de sol acariciaron el rostro de Alicia, ella abrió los ojos, encontrándose sola en la cama. Por un instante, la desorientación nubló sus pensamientos hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron con nitidez. Se incorporó sosteniendo la sábana contra su pecho mientras buscaba a Tomás con la mirada. Lo encontró de pie junto a la ventana, ya vestido con pantalones negros y camisa blanca parcialmente abotonada. Su postura tensa revelaba la batalla interna que libraba. «Buenos días», murmuró ella, intentando que su voz no traicionara la incertidumbre que sentía. Tomás se giró y la expresión en su rostro confirmó los temores de Alicia. «Te he pedido un taxi», dijo con voz controlada. «Llegará en 20 minutos». El distanciamiento emocional en sus palabras golpeó a Alicia con la fuerza de una bofetada. La magia de la noche anterior se desvanecía rápidamente, reemplazada por una fría realidad. «¿Así que esto es todo?», preguntó luchando por mantener la dignidad mientras se levantaba, envuelta en la sábana, buscando su ropa dispersa por la habitación. «Alicia, lo de anoche fue un error», completó ella con amargura. «Como siempre». Tomás pasó una mano por su cabello, frustrado. «Eres la hermana de Bruce. Tengo casi 10 años más que tú. Hay 1000 razones por las que esto no puede funcionar». «Excusas», replicó ella mientras se vestía en el cuarto de baño. «La única razón real es que tienes miedo». Cuando regresó a la habitación, completamente vestida pero con el cabello despeinado y el maquillaje corrido, Tomás sintió una punzada de remordimiento. Nunca había sido su intención lastimarla. «No es miedo», respondió acercándose un paso. «Es responsabilidad. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. La única consecuencia que veo
Es que estás dispuesto a renunciar a algo real por lo que otros puedan pensar, contraatacó ella. El intercambio fue interrumpido por el timbre del teléfono de Tomás. El taxi había llegado. El descenso en el ascensor transcurrió en un silencio sepulcral. Cuando llegaron al vestíbulo, Tomás hizo ademán de acompañarla hasta el vehículo, pero Alicia lo detuvo con un gesto. «Puedo encontrar mi camino sola», dijo con frialdad. «Ya he tenido suficiente de tu caballerosidad a medias». Lo último que vio Tomás fue su silueta alejándose con la cabeza en alto, su cabello dorado brillando bajo el sol matutino. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Tomás se sumergió en el trabajo con una intensidad casi autodestructiva, llegando al amanecer y saliendo bien entrada la noche. Cualquier cosa para evitar pensar en lo que había perdido, en el sabor de sus labios, en la suavidad de su piel. Alicia, por su parte, canalizó su dolor en una aparente indiferencia. Comenzó a frecuentar eventos sociales con renovado entusiasmo, siempre sonriente, siempre rodeada de amigos, y si sus sonrisas no alcanzaban sus ojos, nadie parecía notarlo. Fue en una de esas fiestas donde se reencontró con Philip Montecristo. El joven heredero que había competido contra Tomás en la subasta pareció encantado de verla libre de la sombra de Valverde. «Siempre supe que él no era lo suficientemente valiente para ti», comentó durante un cóctel, observándola por encima de su copa de champán. «¿Y tú lo eres?», respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dame la oportunidad de demostrarlo». Philip era todo lo que Tomás no era, abiertamente afectuoso, impulsivo, dispuesto a proclamar sus intenciones sin temor al qué dirán. Comenzaron a salir, primero en eventos públicos, luego en citas más íntimas. Él la colmaba de atenciones y regalos extravagantes. Ella intentaba convencerse de qué era lo que necesitaba. Una tarde, Bruce visitó a Tomás en su oficina, con expresión preocupada. «¿Has visto a Alicia últimamente?», preguntó casualmente mientras revisaban unos contratos. Tomás mantuvo su expresión impasible, aunque sintió cómo su estómago se contraía. «No». «¿Por qué?» «Está saliendo con Philip Montecristo», respondió Bruce, observando atentamente su reacción. «Me preocupa. El tipo tiene fama de ir demasiado rápido en las relaciones». La noticia, aunque esperada, golpeó a Tomás con una fuerza que no anticipó. La imagen de Alicia en brazos de otro hombre lo consumió con una oleada de celos irracionales. «Es adulta», logró articular repitiendo las mismas palabras que ella le había dicho. «Sabrá cuidarse». Bruce asintió, no completamente convencido. «Supongo», aunque nunca la había visto tan apagada, como si estuviera actuando. El comentario persiguió a Tomás durante días. Una noche, incapaz de soportarlo más, se encontró conduciendo hasta un restaurante exclusivo donde sabía que Alicia cenaría con Philip. Los vio desde el bar, ella con un vestido azul pálido que resaltaba su belleza etérea, él inclinándose constantemente hacia ella, tocando su mano, su brazo, su hombro. Cuando Philip se levantó para saludar a unos conocidos, Tomás se acercó a la mesa, impulsado por un instinto primitivo que no podía nombrar. «¿Estás feliz?», preguntó sin preámbulos, sentándose frente a ella. Alicia lo miró con sorpresa, que rápidamente se transformó en frialdad. «¿Qué haces aquí, Tomás?». «Responde la pregunta», insistió él, sus ojos fijos en los de ella. Por un instante, la máscara de indiferencia de Alicia flaqueó, revelando un dolor que igualaba al suyo. Pero antes de que pudiera responder, Philip regresó. «Valverde, qué sorpresa», saludó con tensa cortesía. «¿Te unes a nosotros?». «Solo pasaba a saludar», respondió Tomás levantándose. «Disfruten su velada». Mientras se alejaba, escuchó claramente la voz de Philip. «¿Qué quería?», preguntó con un dejo de celos. «Nada importante», respondió Alicia. «Solo comprobar que puede vivir sin mí». La respuesta, cargada de dolor disfrazado de indiferencia, siguió a Tomás hasta la soledad de su ático, donde el recuerdo de la única noche que compartieron se sentía cada vez más como un sueño lejano. La noticia llegó a Tomás a través de un mensaje de texto de Bruce. «Philip le ha pedido matrimonio a Alicia anoche. Ella ha aceptado. Llámame cuando puedas». El teléfono resbaló de sus manos, cayendo sobre el escritorio con un golpe seco. Por un instante,
el mundo pareció detenerse. El ruido de la oficina se disipó, reemplazado por un zumbido sordo en sus oídos. Matrimonio. Alicia se casaría con otro hombre. Su asistente entró en ese momento, alarmada por la palidez repentina de su jefe. «Señor Valverde, ¿se encuentra bien?» Tomás hizo un esfuerzo por recomponerse, por mantener la fachada de control que había perfeccionado durante semanas. «Sí, Mariana, solo cancela mis reuniones de la tarde. No me siento bien». Condujo sin rumbo por la ciudad, abrumado por sensaciones contradictorias, rabia, tristeza, arrepentimiento y, sobre todo, una profunda sensación de pérdida que lo consumía desde dentro. Finalmente, se detuvo frente a un pequeño parque donde solía jugar con Bruce cuando eran niños, donde había visto a Alicia por primera vez, una niña de 10 años con coletas doradas y una sonrisa que ya entonces iluminaba todo a su alrededor. El recuerdo lo golpeó con fuerza. ¿Cuándo había comenzado a verla de otra manera? Cuando la imagen de la hermana pequeña de su amigo se había transformado en la mujer que ahora ocupaba cada uno de sus pensamientos. Su teléfono vibró con una llamada de Bruce. «¿Lo has sabido?», preguntó su amigo sin preámbulos. «Sí», respondió Tomás, luchando por mantener la voz firme. «Felicidades a la familia, supongo». Un silencio prolongado siguió a sus palabras. «No estoy seguro de que sea motivo de celebración», dijo finalmente Bruce. «Algo no está bien. Alicia no parece ella misma». La preocupación en la voz de su amigo despertó en Tomás una chispa de esperanza que inmediatamente intentó apagar. ¿Qué derecho tenía a desear que ella fuera infeliz solo porque él había sido demasiado cobarde para luchar por lo que sentía? ¿A qué te refieres? Es como si estuviera representando un papel, explicó Bruce. Sonríe, dice las palabras correctas, pero sus ojos... La conozco, Tomás. No es felicidad lo que veo en ellos. Tomás cerró los ojos, atormentado por las implicaciones de lo que escuchaba. «Bruce, ¿por qué me dices esto?» Otro largo silencio. «Porque sospecho que tú eres parte de la razón». El corazón de Tomás se detuvo por un instante. «Bruce, yo... no necesito detalles», interrumpió su amigo. «Solo dime una cosa. ¿La quieres? No como la hermana de tu amigo, no como la niña que conociste. ¿Quieres a la mujer que es ahora?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, exigiendo una verdad que Tomás había estado evitando durante demasiado tiempo. «Más de lo que nunca creí posible querer a alguien», confesó finalmente, las palabras fluyendo como un dique que finalmente cede. «Pero hay tantos motivos por los que esto no debería...» «Al diablo con los motivos», interrumpió Bruce nuevamente. «Mi hermana merece ser feliz. Y si eres tú quien puede hacerla feliz, entonces lucha por ella, maldita sea». La conversación terminó poco después, dejando a Tomás con una mezcla de confusión y determinación creciente. ¿Realmente tenía el apoyo de Bruce? ¿Era posible que hubiera estado sacrificando su felicidad y la de Alicia por un obstáculo que solo existía en su mente? Esa noche, la mansión Torres brillaba con las luces de la fiesta de compromiso. Tomás permaneció en su coche, observando a los invitados llegar, buscando el valor para entrar. Finalmente, lo hizo, con el corazón martilleando contra su pecho. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas. Una orquesta tocaba suavemente en un rincón mientras los invitados circulaban con copas de champán, felicitando a la feliz pareja, excepto que uno de ellos no parecía feliz en absoluto. Alicia estaba radiante en un vestido color champán que realzaba su figura esbelta. Su cabello dorado caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Sonreía y agradecía las felicitaciones con gracia impecable, pero cuando creía que nadie la observaba, su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Philip, a su lado, parecía no notarlo, demasiado ocupado disfrutando de su papel de prometido orgulloso. El anillo de compromiso en la mano de Alicia brillaba ostentosamente bajo las luces del salón. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, Tomás sintió como si el mundo se detuviera. Durante un breve instante, vio sorpresa, anhelo y dolor en aquellos ojos verdes que lo perseguían en sueños. Luego, la máscara de indiferencia volvió a su lugar y ella desvió la mirada.
Bruce se acercó sigilosamente a su lado. «¿Viniste?», murmuró, ofreciéndole una copa de whisky. «No estoy seguro de por qué», respondió Tomás, bebiendo un largo trago. «Yo sí», dijo su amigo dándole una palmada en el hombro antes de alejarse. A lo largo de la velada, Tomás intentó acercarse a Alicia, pero ella parecía evitarlo deliberadamente. Finalmente, la encontró sola en el jardín, contemplando las estrellas con expresión melancólica. «Felicidades», dijo acercándose lentamente. Alicia se tensó visiblemente, pero no se giró. «¿Qué haces aquí, Tomás?» «No lo sé», confesó él, deteniéndose a su lado. «O tal vez sí lo sé, pero no tengo derecho a decirlo». Ella lo miró finalmente, y la vulnerabilidad en sus ojos casi lo destruyó. «Es demasiado tarde», murmuró. «¿Lo es?», preguntó Tomás, acercándose un paso más. «¿Realmente quieres casarte con él?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de todo lo que habían callado. «Philip me quiere», respondió finalmente Alicia. «No tiene miedo de demostrarlo. Y yo fui un cobarde», admitió Tomás, la verdad escapando finalmente. «Pero Alicia, si tuvieras la más mínima duda». Fue interrumpido por la llegada de Philip, quien rodeó la cintura de Alicia con un brazo posesivo. «Aquí estás, cariño. Todos preguntan por ti», dijo, lanzando una mirada desconfiada a Tomás. «Valverde, qué sorpresa verte aquí». «No me lo perdería por nada», respondió Tomás, manteniendo su compostura aunque por dentro se desmoronaba. Mientras la pareja regresaba al salón, Alicia miró brevemente hacia atrás, y en esa mirada fugaz, Tomás vio todo lo que necesitaba saber. La había perdido por su propia cobardía, y ahora debería vivir con las consecuencias. Alicia observaba el resultado del test de embarazo con una mezcla de incredulidad y pánico. 2 líneas rosadas. Positivo. Estaba embarazada. Se dejó caer sobre el borde de la bañera temblando. Las fechas coincidían perfectamente. La noche con Tomás, un mes atrás. No había posibilidad de error. El hijo que esperaba era de él, no de Philip, con quien jamás había compartido esa intimidad a pesar de las apariencias. El anillo de compromiso en su dedo pesaba ahora como una cadena. ¿Qué haría? ¿Debía decírselo a Tomás? ¿A Philip? Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras intentaba encontrar una solución en medio del caos de emociones que la abrumaba. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Alicia, ¿estás bien?». La voz preocupada de su madre se filtró a través de la madera. «Llevas mucho tiempo ahí dentro». «Sí, mamá. Salgo en 1 minuto», respondió, ocultando rápidamente el test entre sus pertenencias. Esa tarde, caminando por el parque para aclarar sus ideas, Alicia tomó una decisión. No diría nada por ahora. Necesitaba tiempo para asimilar la noticia y decidir cuál sería el mejor camino. No por ella, sino por ese pequeño ser que ahora crecía en su interior. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Escondía sus náuseas matutinas, disimulaba su cansancio y mantenía una sonrisa para el mundo exterior. Philip, absorto en los preparativos de la boda y en sus propios negocios, apenas notaba los cambios sutiles en su comportamiento. Bruce, sin embargo, era otra historia. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza familiar, su hermano la observó con preocupación. «Algo te pasa, Al. Y no me digas que es la emoción por la boda, porque ambos sabemos que no es así». Alicia desvió la mirada, incapaz de enfrentar el escrutinio de su hermano. «Estoy bien, solo un poco cansada». Bruce tomó su mano, obligándola a mirarlo. «Sea lo que sea, puedes contármelo. Somos familia, y eso significa estar juntos en las buenas y en las malas». Por un momento, Alicia estuvo a punto de confesarlo todo. El peso del secreto la estaba consumiendo. Pero el miedo a la reacción de su familia, a la decepción en sus ojos, selló sus labios. «De verdad, Bruce, todo está bien». Al día siguiente recibió una llamada inesperada. «Alicia, soy Philip». La voz de su prometido sonaba extrañamente formal. «Necesitamos hablar. Es importante». Se encontraron en un discreto café del centro. La expresión de Philip era indescifrable mientras le ofrecía una silla. «Encontré esto en tu bolso»,
dijo sin preámbulos, deslizando sobre la mesa el test de embarazo que ella creía haber ocultado cuidadosamente. El mundo pareció detenerse. Alicia sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. «Philip, yo... no es mío», interrumpió él, una afirmación, no una pregunta. «Nunca hemos...» Alicia bajó la mirada, incapaz de negarlo. «Lo siento», murmuró. Philip guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era sorprendentemente suave. «Es de Valverde, ¿verdad?». La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la mirada encontrando no la furia que esperaba, sino una extraña comprensión en los ojos de Philip. «¿Cómo lo...?» «La forma en que lo miras, la forma en que él te mira», respondió con una sonrisa triste. Tendría que estar ciego para no notarlo. Las lágrimas que Alicia había estado conteniendo finalmente desbordaron. «No sé qué hacer, Philip. Estoy aterrada». Para su sorpresa, él tomó su mano con gentileza. «Podemos mantener el compromiso», ofreció. «Nadie tendría que saber que el bebé no es mío. Te daría mi apellido, una vida estable». Alicia lo miró, conmovida por su inesperada nobleza. «¿Por qué harías algo así?». Philip se encogió de hombros, una sombra de melancolía cruzando su rostro. «Porque te quiero, Alicia, tal vez no de la manera que mereces, pero lo suficiente para desear tu felicidad». La propuesta de Philip la persiguió durante días. Una solución aparentemente perfecta para un problema imposible. Nadie tendría que saber la verdad. Su hijo crecería en un hogar estable, con un padre que, si bien no era el biológico, estaba dispuesto a amarlo como propio. Pero cada vez que consideraba aceptar, algo en su interior se rebelaba. No podía construir su vida sobre una mentira, por muy conveniente que fuera. 2 semanas después de su conversación con Philip, Alicia asistió a un evento benéfico para niños desfavorecidos. Tomás también estaba allí, aunque se mantenían a distancia prudente el uno del otro. Ella podía sentir su mirada siguiéndola a través del salón, pero se obligaba a ignorarlo. Todo cambió en un instante. Un hombre irrumpió en el evento, gritando incoherencias, su comportamiento errático sugiriendo algún tipo de desequilibrio mental. La seguridad intentó contenerlo, pero en la confusión, el hombre empujó a una niña pequeña que cayó al suelo, cerca de donde se encontraba Alicia. Sin pensar, ella se lanzó a proteger a la pequeña, cubriéndola con su cuerpo justo cuando el hombre, en su forcejeo con los guardias, derribaba una pesada estatua de bronce. El dolor fue inmediato e intenso. Algo había golpeado su espalda con fuerza brutal. Escuchó gritos, sintió manos que la sujetaban, pero todo parecía lejano, como a través de una espesa niebla. Su último pensamiento consciente, mientras la oscuridad la envolvía, fue para el pequeño ser en su vientre. «Por favor», rogó silenciosamente, «protégelo». Y luego nada. Tomás había presenciado todo desde el otro lado del salón. Vio a Alicia lanzarse sobre la niña. Vio la estatua caer. Vio su cuerpo inmóvil en el suelo. Un terror primitivo lo dominó mientras corría hacia ella, apartando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La imagen de Alicia, pálida e inmóvil en el suelo, quedaría grabada en su memoria para siempre. La tomó en sus brazos gritando por ayuda, su nombre un ruego desesperado en sus labios. «Alicia, por favor, no me dejes. Te amo. ¿Me oyes? Te amo». Las palabras que había callado durante tanto tiempo fluían ahora sin control, pero ella ya no podía escucharlas. Mientras la ambulancia se la llevaba, Tomás sintió como una parte de él moría con cada segundo que pasaba, sin saber si volvería a ver aquellos ojos verdes que habían iluminado su existencia. El Hospital Sainte-Marie era un laberinto de pasillos asépticos y luces fluorescentes. Tomás llevaba horas en la sala de espera, incapaz de sentarse, moviéndose como un animal enjaulado. Su traje, manchado con la sangre de Alicia, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Bruce había llegado minutos después que la ambulancia, seguido por los padres de Alicia. La expresión de shock en sus rostros reflejaba el propio terror de Tomás. «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó el señor Torres, su voz normalmente autoritaria ahora quebrada por la preocupación. «Está en cirugía», respondió Tomás, frotándose el rostro con manos temblorosas.
El golpe causó una hemorragia interna y se detuvo, súbitamente consciente de que tal vez estaba a punto de revelar algo que no debía. ¿Sabían ellos del embarazo? Bruce notó su vacilación. ¿Y qué, Tomás? Antes de que pudiera responder, un médico con expresión grave se acercó a ellos. ¿Familia de Alicia Torres? El señor Torres dio un paso adelante. Soy su padre, ¿cómo está mi hija? El médico miró brevemente a todos los presentes, como evaluando qué podía decir frente a quién. La operación ha sido complicada. Hemos logrado controlar la hemorragia, pero recibió un golpe muy fuerte. Las próximas 24 horas serán críticas. ¿Y el bebé? Las palabras escaparon de los labios de Tomás antes de que pudiera contenerlas. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. La señora Torres se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Bruce miró a Tomás con intensidad, mientras el señor Torres parecía haberse convertido en piedra. ¿Bebé?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El médico, captando la atención, respondió con cautela. La paciente está en las primeras semanas de gestación. Hemos hecho todo lo posible, pero en estos casos el riesgo de pérdida es significativo. La revelación cayó como una bomba. Tomás sintió todas las miradas sobre él, especialmente la del señor Torres, cuya expresión oscilaba entre la confusión y la furia creciente. En ese momento, Philip llegó apresuradamente. Al ver al grupo reunido, se detuvo un instante, evaluando la situación. ¿Cómo está?, preguntó acercándose a los padres de Alicia. Está embarazada, respondió el señor Torres, su mirada fija en Tomás. ¿Lo sabías? Philip asintió lentamente. Sí, lo sabía. La respuesta pareció calmar momentáneamente al señor Torres, quien asumió lo que era natural, que el hijo que esperaba su hija era de su prometido. Pero entonces Philip añadió con una calma sorprendente. Pero el hijo no es mío. Otra bomba. El señor Torres miró alternativamente a Philip y a Tomás, quien permanecía rígido, su rostro una máscara de angustia y culpabilidad. ¿Qué significa esto?, exigió saber. Bruce intervino, colocándose estratégicamente entre su padre y Tomás. Creo que deberíamos centrarnos en la salud de Alicia ahora. El resto puede esperar. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Philip se marchó después de hablar brevemente con los padres de Alicia, mientras Tomás se negaba a abandonar el hospital a pesar de las miradas acusatorias del señor Torres. Cerca del amanecer, cuando todos excepto Tomás y Bruce habían ido a la cafetería, el médico regresó. «Ha recuperado la conciencia», anunció. «Está preguntando por un tal Tomás». Bruce miró a su amigo, cuyo rostro se había iluminado brevemente. «Ve», dijo dándole una palmada en el hombro. «Yo me ocuparé de papá». Tomás siguió al médico a través de pasillos interminables hasta llegar a una habitación privada. La imagen de Alicia, conectada a monitores y vías intravenosas, con la piel tan pálida que parecía translúcida, le provocó un dolor físico. Se acercó lentamente, temiendo asustarla. Sus ojos estaban cerrados, pero al sentir su presencia, los abrió lentamente. El verde esmeralda que tanto había echado de menos brillaba ahora con una fragilidad que lo desarmó. «Estás aquí», murmuró ella, su voz apenas audible. Tomás tomó su mano con infinita delicadeza, como si temiera que pudiera romperse al más mínimo contacto. «Nunca me he ido», respondió, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordándose. «Llevo horas rezando a un Dios en el que ni siquiera creo para que despiertes». Una débil sonrisa curvó los labios de Alicia. «Lo siento», susurró. «No quería que te enteraras así». Tomás entendió inmediatamente a qué se refería. El bebé, su hijo. «¿Por qué no me lo dijiste, Alicia?», preguntó acariciando suavemente su cabello. Ella cerró los ojos momentáneamente, como si reuniera fuerzas. «Porque me dijiste que lo nuestro fue un error, porque temía tu rechazo, porque pensé que sería más fácil para todos si te casabas con Philip», completó él, la culpa royéndolo por dentro. «¿Él lo sabía?». Alicia asintió débilmente. «Lo descubrió por accidente. Se ofreció a darle su apellido, a criarlo como suyo». Las palabras fueron como puñaladas para Tomás. La noble actitud de Philip, contrastada con su propia cobardía,
Lo avergonzaba profundamente. ¿Y el bebé?, preguntó, temiendo la respuesta. El médico dijo que... Está bien, lo interrumpió Alicia, una lágrima resbalando por su mejilla. El médico vino hace unos minutos. Nuestro bebé está a salvo. Nuestro bebé. Las palabras resonaron en su mente, despertando un instinto protector que nunca había sentido. Nuestro bebé. Suyo y de Alicia. Una vida que habían creado juntos, contra todo pronóstico. Te amo, declaró finalmente, las palabras fluyendo directamente desde su corazón. Te he amado desde siempre, aunque me asustara admitirlo, y amaré a nuestro hijo con cada fibra de mi ser. Alicia lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. Tomás, si dices esto por el bebé, lo digo porque es la verdad, la interrumpió con firmeza. El bebé solo ha hecho que sea imposible seguir negándolo. Te amo, Alicia Torres, y estoy cansado de luchar contra ello. Se inclinó y besó su frente con reverencia, como si fuera lo más precioso del mundo, y para él lo era. En ese momento la puerta se abrió y el señor Torres entró, seguido por Bruce. La tensión en el ambiente podría haberse cortado con un cuchillo. ¿Puedo hablar con mi hija a solas?, pidió el señor Torres. Su tono no admitía negativa. Tomás miró a Alicia, quien asintió levemente. Antes de salir, se inclinó y susurró en su oído. Estaré justo afuera. No iré a ninguna parte. Lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alicia supo que podía confiar plenamente en esa promesa. Tomás caminaba por el pasillo del hospital como un centinela, incapaz de alejarse de la puerta de la habitación de Alicia. Bruce permanecía a su lado, ofreciendo un silencioso apoyo que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. «Papá no es un monstruo», dijo finalmente Bruce, rompiendo el silencio. «Está conmocionado, pero ama a Alicia más que a nada en el mundo». Tomás asintió, aunque la tensión no abandonaba sus hombros. «Me preocupa que intente separarla de mí», confesó, «y no podría culparlo. La forma en que he actuado ha sido la de un idiota», completó Bruce con una media sonrisa. «Pero un idiota que ama a mi hermana, y eso es lo que importa ahora». Dentro de la habitación, Alicia enfrentaba la mirada intensa de su padre. Esperaba reproches, decepción, furia incluso. Sin embargo, lo que vio en sus ojos la sorprendió. Preocupación y un profundo amor. «Mi niña», comenzó él, tomando su mano con delicadeza, «¿por qué no confiaste en nosotros?» La pregunta, tan simple y directa, rompió algo dentro de Alicia. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente. «Tenía miedo», confesó con voz entrecortada. «Miedo de decepcionarte, de que pensaras que había arruinado mi vida». Antonio Torres se sentó cuidadosamente al borde de la cama, sus propios ojos humedeciéndose. «Escúchame bien, Alicia», dijo con voz firme pero tierna. «Nada, absolutamente nada que hagas podría hacer que deje de amarte o de estar orgulloso de ti. Eres mi hija, mi familia. Pero el bebé, mi nieto», la interrumpió con una suavidad sorprendente. «O nieta. Una parte de ti, una nueva rama en nuestro árbol familiar». Alicia lo miró con asombro. Nunca había visto este lado de su padre, siempre tan formal y estricto en apariencia. «¿No estás decepcionado?» Antonio suspiró profundamente. «Estoy preocupado por ti, por tu futuro. Y sí, me hubiera gustado que las cosas sucedieran en un orden diferente», admitió. «Pero la vida rara vez sigue nuestros planes perfectos. Lo que me importa es tu felicidad». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Y hablando de felicidad, ¿Valverde? ¿En serio?», preguntó con un destello de humor que Alicia nunca esperó. Una pequeña risa escapó de sus labios, seguida de un gesto de dolor por sus heridas. «No fue algo planeado», respondió sonrojándose ligeramente. «Simplemente sucedió. Las mejores cosas de la vida rara vez son planeadas», dijo su padre, sorprendiéndola nuevamente con su sabiduría. «La pregunta importante es, ¿lo amas?». Alicia no dudó ni un segundo. «Con todo mi corazón». Antonio asintió lentamente, procesando la información. «¿Y él? ¿Está dispuesto a asumir la responsabilidad?». «Más que eso», respondió ella, recordando las palabras que Tomás le había dicho minutos antes. «Me ama. Nos ama».
Su padre guardó silencio por un momento, contemplando a su hija con una mezcla de emociones en su rostro. «Supongo que debo tener una conversación con ese joven entonces», dijo finalmente, poniéndose de pie. El miedo regresó brevemente a los ojos de Alicia. «Papá, por favor». «Tranquila», la calmó él inclinándose para besar su frente. «Solo voy a asegurarme de que sus intenciones sean tan honorables como afirma». Cuando Antonio Torres salió al pasillo, encontró a Tomás exactamente donde esperaba, montando guardia frente a la puerta. Sus miradas se encontraron, y por un momento la tensión fue palpable. «Señor Torres», comenzó Tomás, irguiéndose inconscientemente. «Antonio», corrigió el hombre mayor. «Creo que hemos llegado al punto en que puedes llamarme por mi nombre de pila». Bruce, captando la señal, se excusó discretamente, dejándolos solos. «Amas a mi hija». No era una pregunta, sino una afirmación. «Más que a mi propia vida», respondió Tomás con absoluta sinceridad. Antonio asintió como si confirmara algo que ya sabía. «¿Y el bebé? ¿Estás preparado para ser padre?» La pregunta hizo que Tomás reflexionara por un momento. ¿Estaba preparado? Apenas estaba aprendiendo a aceptar sus propios sentimientos, y ahora tendría que guiar a otra vida. «Honestamente, no lo sé», admitió, «pero estoy dispuesto a aprender, a crecer, a convertirme en el hombre que Alicia y nuestro hijo merecen». La respuesta pareció satisfacer a Antonio, cuya expresión se suavizó ligeramente. «Los hijos cambian tu vida para siempre», dijo, una sombra de nostalgia en su voz. «Te hacen cuestionar todo lo que creías saber, te obligan a enfrentar tus miedos más profundos, pero también te muestran un amor que nunca creíste posible». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Tomás. «No voy a fingir que esto es lo que soñé para mi hija», continuó. «Pero la vida rara vez sigue nuestros sueños. Lo que sí te diré es esto. Si la haces sufrir, si la abandonas cuando las cosas se pongan difíciles, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». La amenaza, aunque suavizada por su tono casi conversacional, era absolutamente clara. «No tendrá que buscarme», respondió Tomás con la misma intensidad, «porque no pienso irme a ninguna parte». Los dos hombres se miraron, un entendimiento tácito formándose entre ellos. Finalmente, Antonio extendió su mano. «Bienvenido a la familia, entonces». Mientras tanto, en la habitación, Philip había entrado para despedirse de Alicia. Su expresión era serena, casi resignada. «Vine a devolverte esto», dijo colocando el anillo de compromiso sobre la mesita de noche. «Creo que encontró su camino de regreso a donde pertenece». Alicia lo miró con gratitud mezclada con culpa. «Lo siento, Philip. Nunca quise hacerte daño». Él negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «No puedes controlar a quien amas, Alicia. Y tú siempre has pertenecido a él, incluso cuando intentabas convencerte de lo contrario». Se inclinó y besó su frente con ternura. «Sé feliz», susurró. «Es todo lo que siempre he deseado para ti». Cuando salió se cruzó con Tomás en el pasillo. Los dos hombres se miraron con un nuevo entendimiento, el resentimiento reemplazado por un respeto mutuo. «Cuídala», dijo simplemente Philip antes de marcharse. «Lo haré», prometió Tomás, sabiendo que era un compromiso para toda la vida. Esa noche, mientras Alicia dormía bajo los efectos de la medicación, Tomás permaneció a su lado, sosteniendo su mano. El monitor cardíaco marcaba un ritmo constante y tranquilizador. Vida. La vida de Alicia, la suya propia, y la nueva vida que crecía dentro de ella. Todo había cambiado, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba exactamente como debía estar. El proceso de recuperación de Alicia fue lento pero constante. Durante las 3 semanas que permaneció en el hospital, Tomás apenas se separó de su lado. Trabajaba remotamente desde un rincón de la habitación, asistía a videoconferencias con el sonido al mínimo y dormía en el incómodo sillón junto a la cama. La noticia de su relación y del bebé en camino se había extendido discretamente entre familiares y amigos cercanos. Para sorpresa de ambos, la reacción general fue mucho más positiva de lo que habían temido. La señora Torres había reaccionado inicialmente con shock, pero pronto se encontró planificando la habitación del bebé con un entusiasmo contagioso. «Mi madre está convencida de que será niña»,
comentó Alicia una tarde, mientras Tomás la ayudaba a caminar por el pasillo del hospital. Ya está hablando de vestidos y muñecas. ¿Y tú qué piensas?, preguntó él, sosteniendo su brazo con delicadeza. Alicia se detuvo, colocando instintivamente una mano sobre su vientre apenas abultado. «No lo sé», respondió con una sonrisa. «Solo quiero que esté sano y que tenga tus ojos. Preferiría que tuviera los tuyos», contrarrestó Tomás, besando su frente. El día que finalmente recibió el alta fue como un nuevo amanecer. Tomás había insistido en que se mudara temporalmente a su ático, donde tendría más comodidades durante su recuperación. Para su sorpresa, los padres de Alicia habían accedido sin objeciones. «Solo hasta que estés completamente recuperada», había dicho su padre, aunque el brillo en sus ojos sugería que comprendía que este arreglo temporal podría convertirse en permanente. El ático, antes un espacio minimalista que reflejaba la vida solitaria de Tomás, había sido transformado. Flores frescas en cada habitación, almohadones suaves en el sofá, fotografías enmarcadas y pequeños toques femeninos que hacían que el lugar se sintiera, por primera vez, como un verdadero hogar. «¿Qué es esto?», preguntó Alicia al encontrar una habitación cerrada que Tomás se negaba a mostrarle. «Una sorpresa», respondió él con una sonrisa misteriosa. «Aún no está lista». Las semanas siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad doméstica que ninguno de los dos había experimentado antes. Alicia se recuperaba día a día, su vientre creciendo sutilmente, mientras Tomás descubría facetas de sí mismo que no conocía. Podía ser paciente, atento a detalles que antes consideraría insignificantes, y profundamente protector. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Tomás se arrodilló frente a ella con una pequeña caja de terciopelo azul. «Sé que no es el momento más convencional», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Y sé que técnicamente aún estás comprometida con otro hombre». Alicia rió suavemente. El anillo de Philip había sido devuelto hacía semanas y él había partido en un viaje por Europa para aclarar su mente, según había dicho. «Pero no puedo esperar más para preguntarte esto», continuó Tomás, abriendo la cajita para revelar un anillo de platino con un solitario esmeralda. «Alicia Torres, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?» Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de articular palabras. Tomás deslizó el anillo en su dedo y la besó con ternura. «La piedra me recordó a tus ojos», explicó. «Quería algo único como tú». «Es perfecto», susurró ella, admirando cómo la esmeralda capturaba la luz. «Hay algo más», dijo Tomás, ayudándola a levantarse. «Creo que la sorpresa está lista ahora». La condujo hasta la habitación misteriosa y abrió la puerta. Alicia quedó sin aliento. Lo que antes había sido una simple habitación de invitados, ahora era una nursery perfectamente decorada en tonos suaves de verde y crema. Una cuna de madera clara ocupaba el centro, rodeada de estanterías con libros infantiles, un sillón mecedor junto a la ventana y pequeños detalles que revelaban el cuidado con que todo había sido elegido. «¿Cuándo?», comenzó ella, abrumada por la emoción. «He estado trabajando en ello durante semanas», confesó Tomás. «Bruce y tu madre ayudaron con la decoración». Alicia recorrió la habitación con los dedos, tocando los peluches, las mantas suaves, los móviles delicados que colgaban sobre la cuna. «Quiero que nuestro hijo sepa desde el primer día que es profundamente amado», dijo Tomás, abrazándola por detrás, sus manos encontrándose sobre el vientre de Alicia. «Que tiene un hogar, una familia, un lugar en el mundo». Ella se giró en sus brazos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Te amo, Tomás Valverde», murmuró contra sus labios, «más de lo que las palabras pueden expresar». Esa noche, mientras Alicia dormía pacíficamente a su lado, Tomás comprendió que toda su vida anterior, las aventuras, los viajes, las noches de libertad despreocupada, había sido simplemente el camino que debía recorrer para llegar a este momento, a este amor que lo completaba en formas que nunca creyó posibles. La noticia del compromiso entre Tomás Valverde y Alicia Torres fue recibida con diferentes reacciones por la sociedad.
Los tabloides especulaban sobre el rápido final del compromiso anterior de Alicia y la velocidad con que había surgido esta nueva relación. Sin embargo, ni Tomás ni Alicia prestaban atención a los rumores. Habían aprendido a través de dolorosas experiencias que la opinión ajena pesaba poco cuando se trataba de la felicidad verdadera. El anuncio oficial se realizó durante una pequeña celebración en la mansión Torres, donde solo familiares y amigos cercanos fueron invitados. Bruce, radiante en su papel de futuro tío y padrino, fue el encargado de proponer el brindis. «Por mi hermana y mi mejor amigo», dijo levantando su copa, «quienes nos han demostrado que el verdadero amor supera cualquier obstáculo, incluso los que nos imponemos a nosotros mismos». Tomás, con el brazo alrededor de la cintura de Alicia, nunca se había sentido más pleno. La miraba y veía todo su futuro en aquellos ojos verdes. La pequeña curva de su vientre, ahora ya visible bajo el elegante vestido color perla, era un recordatorio constante del milagro que habían creado juntos. «¿En qué piensas?», preguntó ella notando su mirada contemplativa. «En lo afortunado que soy», respondió besando suavemente su sien, «y en que tengo una propuesta que hacerte». Esa misma noche, mientras regresaban al ático, Tomás le reveló su idea. «¿Qué pensarías si tomáramos unos meses sabáticos?», preguntó mientras se sentaban en la terraza, observando las luces de la ciudad. «Antes de que la bebé nazca, antes de que las responsabilidades nos atrapen por completo». Alicia lo miró con curiosidad. La ecografía de la semana anterior había confirmado que esperaban una niña, para deleite de la abuela Torres. «¿Qué tienes en mente?» «Tengo una casa en la costa de Amalfi», explicó Tomás. «Un lugar tranquilo, lejos de todo. Podríamos pasar allí el resto de tu embarazo, respirar aire puro, despertar con el sonido del mar, prepararnos para esta nueva etapa sin la presión de la ciudad». La idea iluminó el rostro de Alicia. «¿Y las empresas? ¿Tu padre?» «Mi padre está mucho mejor. Los médicos le han permitido retomar algunas actividades y él está ansioso por volver», respondió Tomás. «Además, Bruce está más que capacitado para supervisar todo durante nuestra ausencia. La perspectiva de escapar juntos, de tener ese tiempo para fortalecer su relación antes de que llegara Elena, nombre elegido en honor a la abuela paterna de Tomás, resultaba irresistible. Una semana después partieron hacia Italia. La villa en Amalfi resultó ser mucho más que una simple casa. Ubicada en un acantilado con vistas panorámicas al Mediterráneo, era un refugio de paz rodeado de limoneros y bugambilias. El aire perfumado, el ritmo pausado de la vida local y la privacidad absoluta crearon el ambiente perfecto para que ambos reconectaran con partes de sí mismos que habían dejado de lado. Alicia, liberada de las presiones académicas y sociales, descubrió una pasión renovada por el dibujo. Pasaba horas en la terraza, capturando en su cuaderno los paisajes marinos, las aldeas de pescadores y, cada vez con más frecuencia, bocetos para la habitación de Elena. Tomás, por su parte, redescubrió el placer de la lectura sin interrupciones, de largas caminatas por senderos costeros y sobre todo de observar a Alicia florecer en este nuevo entorno. Su vientre crecía día a día y con él una sensación de asombro que Tomás nunca había experimentado antes. «Es extraordinario», comentó una tarde mientras reposaban en la playa privada, sus manos acariciando el vientre de Alicia donde Elena se movía energéticamente. «Puedo sentirla. Es real. Nuestra hija». Alicia sonrió, colocando su mano sobre la de él. «A veces todavía me parece un sueño», confesó. «Todo esto, tú, Elena, esta vida que estamos construyendo, como si temiera despertar y descubrir que nada ha cambiado, que sigues viéndome como la hermana pequeña de Bruce». Tomás la besó tiernamente. «Nunca más tendrás que preocuparte por eso», prometió. «Mi corazón les pertenece a ti y a Elena, ahora y siempre». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El vientre de Alicia crecía, redondo y perfecto, mientras su rostro adquiría ese resplandor especial que solo el embarazo puede otorgar. Los médicos locales monitoreaban su progreso, asegurando que tanto ella como la bebé estaban en perfectas condiciones.
Una mañana de otoño, mientras desayunaban en la terraza, Tomás recibió una llamada de Bruce. «Papá ha decidido retirarse definitivamente», anunció su amigo sin preámbulos. «Dice que su corazón está mejor, pero que prefiere dedicar su tiempo a disfrutar de su familia. La junta directiva quiere que regreses para asumir la presidencia permanente». La noticia no era del todo inesperada, pero aún así representaba un punto de inflexión. Su tiempo en este paraíso privado tendría que llegar a su fin eventualmente. «¿Qué piensas?», preguntó a Alicia después de compartir la noticia. Ella lo miró con serenidad. «Pienso que estos meses han sido un regalo», respondió tomando su mano. «Un paréntesis perfecto antes de enfrentar el mundo real. Pero también sé que eres más que un hombre escapando de sus responsabilidades, Tomás. Siempre lo has sido». Él la miró con admiración. ¿Cómo había tenido tanta suerte? «Regresaremos después de que nazca Elena», decidió. «Tenemos tiempo para prepararnos, para disfrutar de estos últimos momentos de soledad». El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y nuevos horizontes. Y mientras el sol se ponía sobre el mar Mediterráneo, Tomás comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La primavera había llegado a la ciudad cuando Elena Valverde Torres vino al mundo. Después de 8 horas de parto, los primeros rayos del amanecer iluminaban la habitación del hospital donde Alicia sostenía a su hija por primera vez. Una pequeña de mejillas sonrosadas, con una pelusilla rubia cubriendo su cabecita, y para deleite de Tomás, los mismos ojos verdes de su madre. «Es perfecta», susurró él, sentado al borde de la cama, contemplando con asombro a las 2 mujeres que ahora eran el centro de su universo. Alicia, exhausta pero radiante, le sonrió con una felicidad que trascendía el cansancio. «Se parece a ti», dijo acariciando la diminuta nariz de Elena. «Tiene tu expresión pensativa». Tomás rió suavemente. «Tiene 2 horas de vida, amor. Creo que es demasiado pronto para saber a quién se parece», pero en el fondo entendía exactamente a qué se refería Alicia. Había algo en la forma en que Elena observaba el mundo, con una intensidad serena, que le recordaba a sí mismo. Los abuelos Torres fueron los primeros en llegar, cargados de flores y pequeños obsequios. La señora Torres tomó a su nieta en brazos con una experiencia que revelaba años de maternidad. «Es igual a ti cuando naciste, Alicia», comentó, meciendo suavemente a Elena. La misma expresión curiosa, como si ya estuviera analizando todo a su alrededor. Bruce llegó poco después, convertido instantáneamente en el tío más orgulloso del mundo. Había traído un pequeño peluche de elefante que inmediatamente se convirtió en el guardián de la cuna de Elena. «Será una niña afortunada», dijo, observando la escena familiar con evidente emoción, rodeada de tanto amor desde el primer día. El padre de Tomás fue el último en llegar. Su salud había mejorado notablemente, y aunque seguía necesitando ciertos cuidados, la perspectiva de conocer a su primera nieta había sido la mejor medicina posible. Las lágrimas brillaban en sus ojos cuando Tomás depositó cuidadosamente a Elena en sus brazos. «Mi niña», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Mi hermosa nieta». Ver a su padre, siempre tan estoico y contenido, completamente rendido ante la pequeña Elena, conmovió a Tomás profundamente. Era como si la vida hubiera completado un círculo perfecto. El regreso al ático, convertido ahora en un verdadero hogar familiar, marcó el inicio de una nueva rutina. Las noches en vela, los pañales, las pequeñas victorias diarias como la primera sonrisa consciente de Elena, todo adquiría un valor incalculable. Tomás descubrió en sí mismo una capacidad para la paternidad que nunca hubiera imaginado. Disfrutaba de los baños nocturnos con Elena, de acunarla hasta que se dormía, incluso de las madrugadas en que era su turno de levantarse cuando ella lloraba. Alicia lo observaba a menudo en silencio, maravillada por la transformación del aventurero independiente en este padre devoto que cantaba nanas con sorprendente afinación. «Nunca imaginé que te vería así», comentó una noche, mientras Tomás mecía suavemente a Elena para que durmiera. «Tan doméstico». Él sonrió sin apartar la mirada de su hija. «Yo tampoco», confesó, «pero ahora no puedo imaginar una vida diferente». A medida que Elena crecía, también lo hacía la certeza de que había llegado el momento de formalizar
lo que ya era evidente para todos. Eran una familia en todo sentido, excepto en el papel. El matrimonio se celebró cuando Elena tenía 6 meses, en una ceremonia íntima en los jardines de la villa italiana, donde habían pasado aquellos meses mágicos durante el embarazo. Solo la familia más cercana y unos pocos amigos fueron invitados. Elena, vestida con un diminuto vestido blanco que hacía juego con el de su madre, fue la verdadera estrella de la celebración, pasando de brazos en brazos, regalando sonrisas desdentadas a cualquiera que le prestara atención. Alicia, radiante en un sencillo vestido de seda que realzaba su belleza natural, caminó hacia el altar del brazo de su padre. La expresión en el rostro de Tomás, al verla acercarse, quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Puro amor, admiración y una felicidad que parecía demasiado grande para ser contenida. «Cuando te conocí», comenzó Tomás en sus votos, «eras la hermana pequeña de mi mejor amigo, un territorio prohibido que me esforcé por ignorar. Hoy eres el centro de mi mundo, la madre de mi hija, mi compañera, mi confidente, mi amor. Prometo amarte cada día más que el anterior, apoyarte en tus sueños, sostenerte en tus miedos y construir contigo una vida llena de momentos como este, donde la felicidad sea tan real que casi duela». Alicia, con lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas, respondió: «Te amé desde siempre, incluso cuando tú no podías verme. Te esperé, te provoqué, me alejé y finalmente comprendí que el amor verdadero no se persigue, simplemente se encuentra, a veces en los lugares más inesperados. Prometo ser tu hogar, tu refugio, tu mayor defensora y tu crítica más honesta. Prometo recordarte cada día por qué decidimos recorrer este camino juntos». Mientras intercambiaban anillos bajo el cielo dorado del atardecer mediterráneo, Elena gorjeaba feliz en los brazos de su abuela, como si comprendiera la importancia del momento. La recepción se extendió hasta bien entrada la noche, con música suave, risas compartidas y conversaciones íntimas. Bruce, en su papel de padrino, ofreció un brindis que arrancó tanto risas como lágrimas. «Por mi hermana, que siempre supo lo que quería», dijo, mirando con afecto a Alicia, «y por mi mejor amigo, que finalmente tuvo el valor de aceptar lo que el destino le ofrecía, y por Elena, quien, sin saberlo, completó este círculo de amor incluso antes de nacer». Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Tomás y Alicia se encontraron solos en la terraza, contemplando el mar bajo la luz de la luna. Elena dormía plácidamente en su habitación, vigilada por turnos por sus abuelos. «¿Feliz, señora Valverde?», preguntó Tomás, abrazándola por detrás. Alicia se giró en sus brazos, sus ojos brillando con una felicidad que ninguna palabra podría describir adecuadamente. «Más de lo que jamás creí posible», respondió besándolo suavemente. «Sabes que esto es solo el comienzo, ¿verdad?», murmuró él contra sus labios. «Tenemos toda una vida por delante». Alicia asintió, recostando su cabeza contra el pecho de Tomás, donde podía escuchar el latido constante de su corazón. «Juntos», susurró, «para siempre». Y mientras la luna se reflejaba en el mar, iluminando su nueva vida con promesas de futuros brillantes, ambos supieron con absoluta certeza que, a pesar de todos los obstáculos, habían encontrado su lugar en el mundo, el uno junto al otro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.